cuenta una historia justamente de un sufí que tuvo una experiencia que le permitió ver algo importantísimo para su vida. Resulta ser que el sufí, al costado de un río que estaba muy crecido, y había unas cuantas personas en la orilla del río. Todos estaban observando cómo crecía el río. Cada vez el río estaba más alto. Allí también había un místico sufí. Los sufíes, como vagabundos espirituales que son, viajan por el mundo sin tener nada. Solo utilizan una frazada, como una manta de lana. Es su única posesión, para no pasar frío. La utilizan para cubrir su cuerpo, nada más. Y no tienen ninguna otra posesión. Eso es todo lo que tienen. De hecho, que la palabra sufí deriva de una palabra persa que es suf. Suf en persa significa lana. ¿Qué es un sufí? Alguien que solo utiliza frazada de lana. La mayoría de los sufí que he conocido no lo saben a esto. Así que este sufí, ataviado con su propia frazada, un día fresco, el sufí estaba mirando a la gente de la orilla. Y de repente todos los que estaban ahí vieron en el río una preciosa frazada de lana. Era una manta que flotaba río abajo, el río se la estaba llevando. El sufí no pudo resistirse con el valor que le da a la frazada. Dijo, me voy a tirar a rescatar la frazada. Todo el mundo dijo, no, mira que es peligroso, el río está crecido. Y el joven dijo, no, quiero recuperar esa frazada, debe ser de algún otro sufí que se le cayó. Saltó al río. Cuando llegó a la manta y la agarró, no era una manta, era un lobo. Parecía una manta de lana, pero era un lobo, y era un lobo vivo que se había caído al río. Así que al tiempo el joven que atrapaba la frazada lo comenzaba a atrapar a él. Y empezó a gritar de repente, sálvenme, sálvenme. La frazada me va a ahogar, me va a matar. Pero ¿cómo una frazada te puede matar? No, es que no es una frazada, es un lobo. Me está mordiendo. Me voy a ahogar. Cuando el sufí salió de esta situación, dijo, ahora he podido ver algo muy importante para mi vida. He podido ver cuál es el problema real. Y es que estamos abrazados a un lobo. Y si no sueltas al lobo, te ahogas en el río.
Si no soltaba al lobo, moría ahogado. Soltar al lobo, en lo que relata Rumi en su propia experiencia, es haber soltado todo lo que él creía ser. Todo. Es haber soltado todo su pasado. Soltó todas las conclusiones. Soltó todas sus creencias. Y se salvó.